Ahora Perfecto, sí. muy bien. Entonces la grabación va a quedar en tu máquina, ¿tú oyes? Sí, entonces yo lo que hago es que la subo y ya la pueden ver. Perfecto, muchas gracias. Siempre a la orden. Entonces, continuando con lo que le decía de la justificación, esta debe de reunir todos aquellos elementos que permitan una, una argumentación, construir un conjunto de elementos que permitan a quien está haciendo esa valoración eh, entender por qué sí y cuál es el beneficio, si la población a quien se va a beneficiar de ese, por ejemplo, de ese financiamiento, pues implica el mayor número de sujetos, si va a permitir, por ejemplo, la elaboración de un cambio de paradigma, de la modificación de protocolos de atención, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia de establecer una buena justificación. Entonces, se debe de incluir aquí la magnitud del problema con datos estadísticos de forma tal que esta argumentación esté acompañada de elementos objetivos, datos estadísticos que estén refrendados pues por su fuente. Entonces, dejar claramente establecido en un párrafo el por qué y para qué se va a llevar a cabo esta investigación. Entonces, también de alguna manera se debe de establecer cuál sería el alcance de esta, además de permitir lo que es el estado, ¿verdad?, de la cuestión, se debe de delimitar el problema. Y es muy importante siempre incluir por qué se elige. Por ejemplo, en el caso de las tesis de maestría, ¿por qué se elige el lugar? Hay que dejarlo claramente establecido. ¿Cuáles son aquellas eh, cuestiones que llevaron a que se seleccione, por ejemplo, esa población para realizar esa investigación y demás? Dejando siempre claro cuáles son, aspectos se van a investigar y, y con cuáles elementos pues se cuenta. Entonces, la pertinencia y la relevancia se deben de describir de forma precisa. Bien, ya en lo que es el marco teórico, pues el marco teórico consiste en lo que es la construcción de un compilado de teorías que están relacionadas con las variables de su investigación. Y aquí es muy importante establecer la definición y la clasificación de aquellos conceptos clave. Por ejemplo, si yo estoy realizando mi investigación en escolares, pues yo debo de describir la etapa de vida de los escolares desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista de la clasificación como etapa de vida, desde el punto de vista de la clasificación por nivel académico, cuáles son aquellos aspectos que inciden en el comportamiento y en el desarrollo de ese individuo en esa etapa de vida. Si una de mis variables, por ejemplo, son las prácticas alimentarias que se dan en los escolares, pues yo debo de establecer cuáles son las recomendaciones alimentarias en esta etapa de vida, cuáles son aquellas patologías que emergen a partir de unas prácticas alimentarias no adecuadas.
estas son ya por debajo de los requerimientos o por encima de los requerimientos de la población objeto de estudio y así por el estilo. Entonces, esa es la importancia y siempre se debe de colocar la definición de esos conceptos clave. Por ejemplo, en algunas tesis, algunos autores lo colocan, por ejemplo, en el capítulo 1, pero generalmente nosotros el esquema que agotamos es en el marco teórico, en el capítulo 2. Entonces ya lo que es la metodología, que nuestra tesis de maestría corresponde a los aspectos metodológicos de la investigación. Este es el cómo, el episteme. Y esta responde a la pregunta, a una de las 5 preguntas de investigación derivadas del método científico, que es el camino, el cómo lo haré. Entonces aquí se debe de definir de forma clara lo que es la población objeto de estudio, se deben de detallar los instrumentos que serán utilizados para recolectar la información. Si vamos a utilizar, por ejemplo, algunas técnicas experimentales, pues se deben de describir. Si también en nuestra investigación vamos a utilizar algunos instrumentos, también debemos de describir esos instrumentos, la marca, el año, cuál es la función y demás. Entonces, aquí en la metodología, pues, también se debe de establecer cuál es el tipo de estudio que se lleva a cabo, el diseño, el ámbito del estudio, se debe de describir, caracterizar el contexto donde se realizó el estudio. Por ejemplo, en las tesis, un error muy común es colocar el contexto geográfico. Y realmente esto hace referencia al ámbito del estudio. Una cosa es el contexto y otra cosa es el ámbito. Entonces, cuando hablamos del ámbito del estudio, hace referencia a aquellas características particulares que tiene mi unidad de investigación. Por ejemplo, si yo estoy realizando una investigación en un hospital, no es que yo voy a colocar al sur está la calle tal, detrás de la calle tal. No, no, no. Yo lo que voy a describir de ese espacio donde yo he de realizar mi investigación, por ejemplo, si es un primer nivel de atención, un tercer nivel de atención, cuáles son los servicios que ofrece, cuál es la estructura jerárquica, si existe servicio de internamiento y demás. A eso es que hace referencia. Entonces, es importante cuando nosotros estamos describiendo una propuesta de investigación, realizar esta ficha técnica, que la podemos hacer de forma digital también, obviamente. Entonces, dime, Lenji. Disculpe, maestra, que usted explicó qué tendríamos que describir en el contexto, pero creo que pasó por alto lo que es el ámbito. En el ámbito de estudio es que nosotros describimos cuáles son los aspectos relevantes que tienen que ver con ese espacio donde yo voy a desarrollar la investigación. Era lo que yo decía. Por ejemplo, si es un hospital, en un centro, si es un primer nivel, si es un tercer nivel de atención, si tiene servicio de internamiento. Una cosa es el ámbito de estudio y otra cosa es la demarcación geográfica. Oh, perfecto, gracias, maestra. Sí, sí, a tu orden. Bien, entonces es importante que siempre elaboremos esa ficha técnica del instrumento de recolección de los datos. Si es una prueba que vamos a realizar, pues debemos de hacer la descripción de los pasos de esa prueba a través de ¿qué? De nuestra ficha técnica. Porque en lo que son las propuestas de investigación, pues
Esto es parte de los informes que debemos de rendir de forma periódica. Bien, entonces continuando con la metodología, pues se debe de explicar con qué se debe de contar. Y algo muy importante es el presupuesto. Entonces, los presupuestos son aspectos de gran importancia, sobre todo para las entidades financiadoras, porque permiten conocer cuál es el activo que requiere ese equipo de investigación para desarrollar esa propuesta. Entonces, los presupuestos deben de acercarse lo más posible a lo que, por ejemplo, la entidad está financiando. Por ejemplo, si estos llamados a concursos se hacen anuales, como es en el caso de Fondosit, entonces generalmente si el año pasado pues se financiaron propuestas 8, 10 millones, pues debemos de tratar de acercarnos a este número. Entonces esto nos garantiza que podamos ser tomados en cuenta. Entonces, aunque nuestro proyecto sea ambicioso, podemos someter una primera propuesta y luego ya en otro llamado sería la segunda fase de la propuesta. Y esto también permite, no que garantiza, pero que permite que haya una concepción cuando las propuestas que se someten corresponden al seguimiento de otras anteriores. Entonces, finalmente, ¿cuándo se hará? Pues para eso, ¿qué tenemos? El cronograma de actividades, que es el plan de desarrollo que permite ejecutar en forma real en cuanto al tiempo establecido para el desarrollo de dicha investigación. Entonces, ya lo que es la presentación y análisis de los resultados, aquí pues se debe de presentar el desarrollo del proyecto en base a la clasificación que se haya hecho de los resultados, y estos deben de recibir una interpretación a partir de que de un análisis. ¿Cómo se hace ese análisis? Siempre vamos a contrastar con nuestros antecedentes del capítulo 1 en el caso de la tesis y con nuestro capítulo 2, las teorías vigentes al momento de realizar dicha investigación. Ya lo que es la conclusión, pues aquí debemos de establecer una respuesta argumentativa de lo que se ha desarrollado a lo largo del proyecto. Debe de establecerse, describirse de forma objetiva y parca. Y debe de estar en relación con los objetivos planteados al inicio. La cosa va de esta manera: el título, los objetivos y la conclusión deben de ir íntimamente relacionados. Ya en la bibliografía, pues debemos de colocar todas las fuentes que fueron citadas a lo largo del cuerpo de la investigación. Si un autor no está en el cuerpo, no se puede colocar en la referencia bibliográfica. Entonces, bueno, siempre seguir un estilo uniforme. Si vamos a utilizar APA, si vamos a utilizar Vancouver, siempre seguir a lo largo de todo lo que es nuestra línea discursiva, pues utilizar siempre el mismo estilo. Ya en los anexos se incluyen los gráficos, las tablas, evidencias como son fotografías, entrevistas, encuestas y el instrumento de recolección de datos. Dime, Rodolfo. ¿Tiene la mano levantada, Sí, Rodolfo? sí, maestra, escúchame, no, micrófono no.
Yo recuerdo que yo le hice una pregunta en clases anteriores donde le dije que en mi estudio no aparecía, o sea, de lo que quiero hacer como tesis, no aparecía una bibliografía muy actualizada. En el caso de que yo haya hecho o sea, haga consulte una bibliografía anterior vieja, unos libros, y he extraído material de ahí, hay que ponerlo también, ¿cierto? Sí, claro, sí. No importa Todo que lo sea que nosotros citamos hay que colocarlo en la referencia bibliográfica. Es no importa. importante que cuando tú establezcas, por ejemplo, si tu bibliografía no es muy actual, que tú en algún momento escribas eh, el por qué debes de utilizar estás utilizando esa referencia. Entonces tú estableces tu párrafo explicando que por la naturaleza, por ejemplo, de los elementos que se toman en cuenta en tu investigación al momento de hacer la revisión de literatura y el estado de arte, no se encontraron referencias menores a 10 años, por ejemplo, pero debe de establecerlo tú, oye. ¿Y dónde, en qué parte yo la podría establecer? ¿Marco teórico Mira, o tú cuando lo haga la puedes, referencia? no, tú lo puedes establecer en la introducción, Ok, en el punto 1.1, en la introducción. Y también vuelve y lo señala al inicio de tu capítulo 2. ok, ok. Sí, Gracias, maestro. sí, a tu orden. Ginette, Hola, profe, buenas noches. Bueno, quizás esto se me vea la cámara porque está oscuro, voy manejando camino a casa. ajá. Bueno, aprovecho la intervención de Rodolfo porque yo estoy en la misma situación. Entonces, lo que me llama la atención es, no pudiera hacer eso quizás al momento de uno presentar algún motivo, quizás de que la tesis pueda traerle inconvenientes a uno, porque es que me gusta el tema, pero me da miedo arriesgar. No, entonces aquí tú tienes dos opciones. Si tu tema te gusta, tú lo que debes es eh, establecer una buena justificación, una buena argumentación de por qué tú quieres hacer esta investigación y establecer, como le dije a Rodolfo, construir un buen párrafo donde explique que luego de haber hecho una adecuada revisión de literatura, pues las referencias encontradas exceden los 10 años, los 15 años, porque eso se da. Y entonces, de la mano de tu asesor, establecer eso bien claro y dejarlo en diferentes momentos, por ejemplo, en la introducción, Ok, en el marco teórico, y ya cuando estemos en la metodología, en los aspectos metodológicos, volver y dejar caer eso. perfecto. Sí, sí. Bien. Gracias, profe. Y a tu orden. ¿Alguna pregunta, algún otro comentario? No sé. Bien, miren, señores, todo lo que va en anexos. En el cuerpo de la tesis no se pone ni cuadro, ni clasificación, ni nada de eso, excepto cuando estamos presentando los resultados que colocamos cuadros y gráficos, recordando que no todos los cuadros llevan gráficos, solamente se le hace gráfico a aquellos cuadros que han arrojado información pertinente, información importante con respecto a los hallazgos. Bien, vamos. Estoy aquí para ustedes. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Ángel. Maestra, en el transcurso de su ponencia, usted planteaba que a veces los presupuestos complican la situación y que hay que ajustar un poco los presupuestos
para lograr a veces echar adelante un proyecto. Entonces usted planteaba que se podía hacer por etapas. Entonces, en función del cronograma de la investigación, la pregunta es, en su experiencia, si una vez agotada la primera etapa, las personas que eventualmente financian la primera están dispuestos a financiar la segunda etapa, o si eso queda en el aire a la suerte de, qué sé yo, de inestable, vamos a decir. Sí, mira, generalmente cuando yo hago referencia de esta parte cuando se someten propuestas de investigación a fondos concursables. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país, nosotros tenemos a Fondosip. Generalmente, cuando se somete una propuesta y se somete una segunda propuesta, tomando como base esa propuesta que está en curso, generalmente se aprueba. Pero eso va a depender del momento en que se esté, de los intereses nación en ese momento, va a depender de muchas cosas, porque a veces, por ejemplo, no aprueban esa segunda parte de la propuesta en ese año siguiente, pero vuelve y se somete y quizás se corre con la suerte. Lo interesante de eso es que cuando una propuesta es rechazada, pues el IP y el equipo de investigadores pues recibe la retroalimentación de por qué faltó, qué debieron o cómo se puede reintroducir. Bien. Gracias, profe. Sí, a la orden. Angel. Sí, maestra. Adelante. Porque yo no entiendo por qué es que en el momento que yo quiero poner la cámara no se quiere poner, pero ya después se pone. Pero bueno. Sí, maestra, disculpe también que yo sé que ya en otra ocasión, en otra clase, se mencionó sobre lo que son los antecedentes y de verdad que me gustaría nuevamente escuchar la forma precisa de la redacción para la publicación de lo que son los elementos precisos que debe contener en esa redacción, los puntos esenciales en relación a lo que son precisamente aquellos, los antecedentes. En virtud de que ya casi pues estamos trabajando, ya mucho hemos trabajado con eso, pero en la parte de la redacción para la colocación en el artículo, por lo menos no en el artículo, sino en la parte de lo que es ese anteproyecto, y para que quede grabado, Título sí, 1. me gustaría que nos diera otra explicación. Tú dices en el capítulo 1, los antecedentes, una manera de cómo estructurar cuando Sí. qué elementos se deben de colocar. ¿Qué En los elementos se deben colocar de forma precisa? Ajá, ok. Mira, por ejemplo, cuando nosotros estamos citando antecedentes, lo primero es que los antecedentes deben de establecerse en un orden. Hay diferentes maneras. De forma, por ejemplo, de lo general a lo particular. Esto es, por ejemplo, iniciando con antecedentes internacionales, por ejemplo, de países que estén, por ejemplo, más avanzados que el país donde se va a realizar la investigación. Entonces se inicia citando los antecedentes de investigación en ese país. Después se continúa citando antecedentes de países que tengan características similares al país donde se va a realizar la investigación. Y finalmente se termina con los antecedentes nacionales, o sea, de donde se vaya a realizar la investigación. Eso es de lo general a lo particular. Algunas personas también lo hacen
de lo particular a lo general. Pero por una serie de, inclusive hasta de interpretación, yo en lo personal me gusta más de lo general a lo particular, iniciar desde arriba y vamos degradando hasta llegar a la situación local, o sea, del país donde se vaya a realizar la investigación. Entonces, una forma básica de establecer los antecedentes es, por ejemplo, según Pineda y Alvarado, bueno, si es por APA que van, entre paréntesis, el año 2004, quienes realizaron una investigación en sujetos que recibían tal medicación, agotando tal metodología, y llegaron a la conclusión tal. Por ejemplo, si ese estudio presenta, vamos a suponer, 4 conclusiones, usted cita la conclusión que más se acerque a lo que usted quiere investigar. Así, eso es una forma práctica y puntual de usted establecer los antecedentes. Entonces, puede continuar, por ejemplo, punto, cierra ese antecedente. De igual modo, fulano y fulano realizaron una investigación en tal y así, estableciendo esos elementos, y vuelve y punto y seguido. Contrario a esto, si usted quiere, por ejemplo, introducir una investigación, un estudio que arroja unos resultados diferentes a lo que usted está citando, entonces usted utiliza otro conector. Usted, por ejemplo, dice, contrario a esto, representa el estudio realizado por fulano y fulano, quienes implementaron tal metodología y llegaron a la conclusión de tal y tal cosa. Bien, es como así, como ese juego estructurado de palabras. Maestra, disculpe, antes de que le pase la palabra a Yeudi, que tiene la mano levantada, ¿hay alguna cantidad específica de antecedentes para citar que se recomiende? Bueno, es que depende. Por ejemplo, depende mucho de qué es lo que, si es, por ejemplo, para la tesis de maestría, yo pienso, por ejemplo, cuando yo asesoro, por ejemplo, pedimos algunos 15 o 20 antecedentes, distribuidos así, como le dije, países con características diferentes, países con características similares, pero eso va a depender mucho del tema, va a depender mucho del acompañamiento del asesor. Ahí no hay como un número como tal establecido. Ahora, si bien el capítulo 2 debe de tener de 35 a 40 referencias bibliográficas, el marco teórico, en una tesis de maestría. Bien. Sí, maestra. Yeudi. Sí, maestra, aportar ahí de manera rápida que he visto orientaciones sobre los antecedentes. Y es que ellos utilizan el resumen, redactan el resumen de esos antecedentes o de esos temas o esos estudios relacionados con el tema que yo voy a investigar. Utilizan el resumen ahí. Sí, muy bien, porque ustedes saben que el resumen contiene todos los elementos al inicio. Entonces, una manera de nosotros tomar los elementos para hacer la cita del antecedente es guiándonos del resumen. Ginette. Aquí. Hola, profe, yo de nuevo. Mire, es para preguntarle algo, porque tengo la duda, porque últimamente he estado trabajando en formato APA. Entonces, para la tesis, vamos a utilizar el formato Vancouver.
esa revisión bibliográfica que vamos a colocar, eso en el caso de Vancouver debe de ir abajo, o sea, en pie de página, ¿verdad? Como una cita, no como referencia. Bueno, Vancouver hace pie de página. APA no lo hace. Entonces se hace un llamadito como una leyenda a pie de página. Perfecto, porque lo que le digo, yo he estado trabajando, bueno, le pasa lo mismo a otras compañeras, Sí. que hemos estado trabajando con más que nada APA últimamente, o sea, prácticamente el último año. Entonces, eso como que la noción que yo tenía con ciertas cosas de Vancouver se me han disipado un poquito, se me han esfumado. Entonces, quería aclarar esa duda. Te recomiendo que haga una revisión de Vancouver para Ok, que inicies tu trabajo de tesis, porque a pesar de que APA es y se espera que se establezca como el único estilo de escritura de las comunidades científicas, todavía en ciencias de la salud utilizamos Vancouver. Vancouver. Y cuando el jurado va a examinar, examina con Vancouver. Y hay Perfecto, muchos de ciencia de la salud que no conocen perfecto. Está bien, profe, muchas gracias. a tu orden, Ginette. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? Bien, si no es así, me van a permitir un momentito para que hagamos un paseíto por el aula. Para ver qué tenemos ahí. Ginette, ¿te quedaste con la mano levantada o es otra pregunta? Discúlpeme, profe, porque se quedó la mano levantada, déjeme bajarla. Ah, ok. Bien, voy a compartir. ¿No tienen alguna duda, alguna otra pregunta con lo que hemos socializado hasta ahora, chicos? ¿Está todo claro? Todo Sí, claro. maestra, sí, todo. Sí, Muy profe. bien, qué bueno. Pues me voy a permitir compartir pantalla para que visualicemos lo que tenemos en nuestra última unidad. ¿Visualizan? Sí. Maestra. Muy bien, entonces, felizmente hemos llegado a nuestra última unidad, la unidad 4, tal cual como estaba establecido en la portada de nuestra aula y en lo que es nuestro programa de asignatura. Unidad 4, organización de un artículo científico. Entonces, aquí tenemos el apartado de recursos y el apartado de actividades. En el apartado de recursos tenemos la presentación que tuvimos esta noche para que puedan hacer revisarla después con calma y visualizar repasar lo que vimos. Y tenemos este documento que consta de 7 páginas que habla
es muy interesante y le va a ser de mucho beneficio a ustedes, porque permite conocer cuáles son las claves para la elaboración de un artículo científico. Entonces, ahí le habla de, por ejemplo, las fases de elaboración y después va haciendo va desmenuzando de forma, por ejemplo, los artículos originales, que es un artículo de revisión, que son las notas clínicas, que es una carta al director. Entonces, ahí ellos van pues haciendo una relatoría de cada una de las partes. Aquí, por ejemplo, habla de los errores más frecuentes cometidos en los diferentes apartados de un artículo original, que es muy importante que ustedes pues lo tomen en cuenta. Habla aquí de, por ejemplo, del título, del resumen, la referencia, los agradecimientos, porque a veces elaboramos estos apartados y no tenemos ningún conocimiento de causa. Y como que se queda eso perdido y como que nadie te dice. Entonces, las palabras clave, cuáles son las consideraciones generales, el tema del proceso editorial, la preparación del manuscrito, qué hacer cuando hay un rechazo, si el rechazo corresponde de una primera mirada, de una segunda mirada o revisión. Entonces, bien, este artículo, muy interesante. Entonces, este artículo va a ser el elemento que ustedes van a utilizar para su asignación individual de esta cuarta unidad, que consiste en a partir de la lectura del documento disponible en el apartado de recursos, van a realizar un ensayo reflexivo sobre el contenido del citado artículo, realizando un abordaje de algunas de las características fundamentales de la redacción científica, como son la claridad, la organización y precisión de las ideas, así como los aspectos establecidos por las autoras. Y ahí está la referencia del artículo. Entonces, la extensión es de 3 a 5 páginas. Entonces, esto lo vamos a socializar el próximo jueves, que es nuestro último encuentro. Entonces, trabajamos eso y vamos es parte de la actividad ya de cierre del jueves, la socialización de este artículo. Entonces, cada quien va a identificar algún elemento que sea de interés sobre el citado artículo para socializar ese día, ya en el cierre de nuestra asignatura. ¿Estamos claros? Sí, maestra. Muy bien. Rodolfo, dímelo. Sí, maestra, después de culminada la clase, nosotros quedamos con el acceso a el aula virtual, ¿o no? ¿Se cierra? Ay, sí. Déjenme decirle que ya la maestra Yulisa Alonso, que es la maestra que viene, ya le conseguimos la creación de un aula. Dejó Por la lo tarea. menos ella. ¿Cómo Le es? dejé ese pegadito ahí a ustedes. Ah, bueno, entonces podemos entrar y acceder a este curso, usar los recursos y todo eso. En este mío, tú dices. Sí, ajá, en el suyo, ¿no? Sí, ustedes ya se quedan con esos recursos. Ah, ok, bien. Pero les voy Gracias. a dar un consejito. Descarguen todo y Sí, creen su carpeta. sí, ya yo tengo mi carpeta ahora mismo. Estaba Exacto, descargando el porque artículo. si en algún momento el área de soporte entiende que ya finalizó ese curso, puede cerrarlo. Quitarlo, ok, Sí, está bien. Gracias. bien, sí. Bueno, chicos, díganme, lo siento hoy muy calladitos. ¿Le hizo falta el foro? Profe, Ay, no. Estaba profe, bien. una pregunta, Dios. profesora. Dime, Yanira. Esas 5 páginas incluyen la portada y todo, o 5 páginas de contenido. Eso te lo va a dictar tu conciencia.
La conciencia, el tiempo, el trabajo de mañana, me lo va a dictar muchas No, cosas, por porque eso estoy todo el mundo tiene preguntando. no, Yanira, todo el mundo tiene las mismas 24 horas. No conozco un ser humano en esta tierra que tenga 18 o que tenga 32. Entonces, ya tú sabes. Rodolfo, Yo creo que yo tengo menos, maestra. ¿eh? Dime, Yo Angel. creo que yo tengo menos. Que yo creo que yo tengo Menos menos. 24. Angel. ¿Alguien más? Bueno, pues estamos claros entonces. Todo excelente, maestra. Gracias a Dios. Muy contento y agradecido. Sí. Muy bien, entonces, pues si es así, Maestra, dime, Jen. Y usted, podemos prolongar, por ejemplo, la entrega del trabajo en la plataforma hasta el viernes, ¿no? Si sería prudente. O sea, hasta el jueves tener organizado sí lo que vamos a presentar, pero la entrega en la plataforma para el viernes. No sé, una sugerencia. Ah, ¿ustedes quieren más tiempo? Digo con aras de subirlo a la plataforma. Porque ya viene otra asignatura Ay, y sí. ustedes tienen un trabajo final y yo soy muy respetuosa del tiempo de los otros docentes. Ese no es el trabajo final de nosotros, maestra. No, esa es la asignación individual de la unidad 4. Ah, ok, Ay, maestro, ok. Ok. Ya estaban fibrilando, maestro. Ah, Maestra. bueno, pensé que era el final. No, esa es una asignación individual de la unidad 4. Que yo no sé por qué ustedes están tan preocupados, porque ustedes van a hacer una lectura de esas 7 paginitas y de ahí ustedes van a hacer un ensayo reflexivo. Eso no es algo ni tan difícil ni que se toma tanto tiempo. No, Súper fácil. y muy interesante, necesario. Ese artículo es, mira, buenísimo. Cuando ustedes se sumerjan en esa segunda, tercera página, van a estar súper encantados y nada más tiene 7 y de esas 7 tiene 2 de referencia. Entonces, no pidan más tiempo si realmente ustedes no han visto el contenido, porque ustedes dicen, ay, 5 páginas, pero eso no es nada, 5 páginas. Yo no veo que sea. Maestra, ¿y el árbol? ¿El quién? El árbol. Marta. Eso sí lo vamos a ver el jueves. Quiero cerrar con eso, con Ok. ese posicionamiento filosófico. Y eso implica, ustedes saben que van a tener más oportunidad de reflexionar sobre ese árbol. Y tengo una pregunta, maestra. Entonces, ¿para cuándo se estaría pautando el trabajo final? El trabajo final una semana después del jueves. Déjame ver que lo tengo aquí. Pero del trabajo final yo le quiero hablar el jueves. No hable de eso ahora, maestra, que vamos a trabajar con más presión entonces. Déjelo ahí. Hasta el jueves 28. Eso es Semana Santa, ¿no? Pues ya la semana que viene es Semana Santa. Tenemos clases, sí, en Semana Santa, Sí, hasta el jueves. hasta el miércoles al mediodía. Ajá, sí. Exacto, el jueves ustedes no tienen clase. Ustedes se van a ver con su profesora nueva el sábado y se van a ver el martes. Para la playa con la carpeta estudiar, ya saben. No, pero es bien chulito el trabajo final de ustedes. Ya verán. Estamos, chicos. Sí, maestra. Sí. Maestra, Ajá. ¿es posible que usted lo asigne para que tenga tiempo que vaya a trabajar?
¿Que asigne el qué? O sea, que suba el trabajo final para el que tenga tiempo que vaya a trabajar. No. Tarea de la Esto unidad. no se trata de velocidad, sino de resistencia, Altagracia. Enfóquese en su artículo, en lo que le acabo de designar, y el jueves hablamos del trabajo final. Okay. Es que aunque uno, si usted sube ese contenido para ese trabajo, aunque usted no quiera, usted revisará, tratará de hacer algo, el cerebro es así. Entonces, Exacto. yo en lo particular voy a tomar más presión. No, enfóquense en su ensayo que tienen que hacer para el jueves, y ya el jueves vemos lo del trabajo final. Bien, Bien. no se martiricen, que no hay por qué. Gabriel está entrando, ha entrado y ha salido varias veces. Parece que tiene Problemas problemas con el internet. Es que Allá vive es difícil, Hondo en Valle. ajá, en Hondo Valle. Sí. Bueno, chicos. Maestra, ¿Qué más? Dígame. Marta, la plataforma, ¿verdad? De manera automática le dice a uno lo que a uno le hace falta, ¿verdad? Sí, le manda un mensajito. Ok. Que había alguna confusión con algo que había que subir. Y entonces, Ujú. Y también cuando la suben después de de la hora, le dice, por ejemplo, tiene 3 minutos tarde, sí. un día y qué sé yo cuánto tarde. Hubo una pequeña Pero ese es el confusión, programa, profesor. sí, maestro, hubo una pequeña confusión con lo que era la asignación de subir las ponencias del sábado anterior individualmente. De este Pensé, sábado. De sí, la la que hicimos el presentación. sábado, usted nos dijo que teníamos que subir cada uno. Sí, lo que presentaron allá en el aula. Sí, entonces yo la subí tarde porque pensé que era una sola que se iba a subir en grupo. Eso mismo pensé yo también. No, se sube el mismo documento, pero todos los participantes del grupo, porque cada participante tiene una cuenta individual en el aula. Sí. Ok. No, yo lo subí, porque yo pensé que era como una sola presentación. Si el trabajo es grupal, suben el mismo documento, pues todos los integrantes del grupo. Eso es la evidencia. Ajá. Pero lo subieron, ¿verdad? Sí, yo Sí, lo llegué sí. a subir. Yo lo llegué a subir también. Muy bien, chicos. ¿Estamos claros entonces? Sí, maestra. ¿Alguien me puede decir con qué nos vamos? ¿Con qué cerramos hoy? Bueno, yo Perdón, maestra. pudiese. Vamos a ver, Sonia. Sí, ay, déjame encender mi cámara. Un momento. Me veo ahí. Así. Hoy pudiéramos cerrar, maestra, con lo que ya habíamos estado viendo durante el trayecto de la clase en cuanto a investigación, todas las partes que corresponden a un trabajo de investigación, desde el título que vamos a realizar de la investigación hasta los anexos. Tuve claro, por ejemplo, me quedé un poquito sorprendida con la cantidad de antecedentes que se deben de colocar en un trabajo de investigación de una maestría. Yo incluso tenía por entendido que los antecedentes de investigación de la maestría, uno los colocaba, por ejemplo, por objetivos. Uno lo desarrollaba por objetivos, como para tener un contexto de lo que uno iba a investigar, pero ya veo que eso va más allá de ahí. Además,
También se estuvo mencionando, por ejemplo, la parte de las referencias bibliográficas que se pueden colocar, a diferencia de los antecedentes, porque también quiero aclarar eso a mis compañeros que estaban preguntando, que se pueden agregar bibliográficas que quizás no tengan la cantidad de tiempo que uno tenía por entendido, o sea, que supere los 5 años de publicación. Pero ya usted aclaró que si se agregan ese tipo de bibliografía, entonces se tenía que escribir en la introducción del por qué se iba a hacer el uso de esa bibliografía. En cuanto a los antecedentes, en este caso sí me imagino que deben de tener una referencia que no supere los 5 años de investigación hasta la actualidad. Depende, porque hay estudios que, por ejemplo, permiten el cambio de un paradigma, de un manejo, de un protocolo de atención, que merece la pena citarlos. Ok, perfecto. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente, con lo que yo me quedo de la clase de hoy es cómo realmente realizar un trabajo, una tesis o un trabajo de investigación de manera adecuada y con todos los componentes un poquito más maduros de lo que yo tenía entendido para mi tesis, por ejemplo, de grado, que fue un poquito diferente. Sí, claro, esto es un cuarto nivel de formación. Exacto. Las exigencias son diferentes, o deberían de ser diferentes. De ser diferentes. Porque hay tesis que te caen en la mano que da pena. Bueno. Ya tú sabes. Entonces, tratemos de mejorar esa parte. Mónica Ureña. Dígame, maestra. ¿Con qué te vas? Un dolor de cabeza de pensar todo lo que hay que buscar, todo lo que hay que hacer, todo lo que hay que poner y todo lo que hay que... Ay, no, pero esa no es la idea. Es mucho, profe, es mucho. Esto es una maestría y ustedes se inscribieron. Esto es lo que hay. Es lo que hay. Félix Soriano. Dime, Mónica. Que sí, que uno se metió en el lío y ahora hay que echar para adelante, pero Exacto, y ustedes tienen la capacidad. hay que pedalear. Sí. Sí. Félix Soriano. Así que ahora me cuidarás. Ok, acabamos de hablar de eso. Claudia Vallejo. de Malta. Claudia Vallejo. Aquí ando, profe, dame un segundito. ¿Con qué me voy en el día de hoy? Estuvo interesante y como dice Mónica, aparte de las diferentes asignaciones con las que nos vamos y las diferentes intervenciones que realizaron nuestros compañeros, por ejemplo, yo tenía la misma duda que tenía mi compañera Ginelle con relación a las referencias bibliográficas, porque estamos acostumbrados a trabajar con el estilo APA y se cita de manera muy diferente a cómo se trabaja con el estilo Vancouver. Y cuando entregué a Glenis la presentación del tema, y los chicos en el grupo siempre lo mencionaban, teníamos la inquietud de que si se citaba, o sea, si se realizaba al pie de página o si tenía que irse a alguna página aparte como se hace con el estilo APA. Y eso fue algo, de todo lo que hablamos, fue una de las mejores aclaraciones e intervenciones que se realizaron en el día de hoy, para mi entender. Muy bien, bien, Claudia. Bien, chicos, entonces creo que podemos cerrar. Félix Soriano no respondió, eso significa que no está. El hecho de estar conectado con un dispositivo
No es estar presente, no es estar aquí. Bien. Jonatanael, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, Bueno, yo creo que de todo lo discutido realmente, a mí lo que me pareció más interesante fue la pequeña disyuntiva que hubo con relación al tipo de estilo para citar, porque realmente, al menos desde que tengo estudiando medicina, siempre nos dicen que en el área de salud lo ideal es utilizar pues la fuente, la cita bibliográfica de Vancouver. Sin embargo, aquí vimos que pues se puede utilizar APA o Vancouver de manera indistinta. Y lo que usted nos había comentado sobre el estilo APA, que era un estilo que está por ser establecido como el estilo pues para citar en el agro científico. Eh, yo no estoy tan familiarizado con el estilo APA para citar realmente, pero más fíjate que que, yo no, oye, Jonatanael, fíjate que yo no, o sea, yo no he traído aquí que es con APA que ustedes tienen que trabajar. no, pero sí realmente nos ha hecho el comentario en varias ocasiones sobre el estilo APA en el, que se está utilizando actualmente en el árbol científico. Entonces Sí, eso nos prendió mucho un bombillito a muchos que tal vez están trabajando con ese estilo y otros que tal vez nunca hemos trabajado con el mismo, ¿verdad? Como de que, cónchale, como sí, que tenemos que tratar de buscar una forma de uno tenerlo ahí fresco para por si acaso llega el momento en el que hay que utilizarlo y demás. Y sí, creo que con lo que más uno se va realmente es la importancia de utilizar referencias bibliográficas recientes, que se ha hecho sí. bastante hincapié en eso, en que nuestras referencias bibliográficas sean las más recientes posibles y la cantidad de referencias bibliográficas que me sorprendió un poco con relación a la variación a nivel de grado, por ejemplo, y lo que se exige aquí a nivel de posgrado, porque en grado nos exigían una cantidad de referencias muchísimo menor realmente en comparación con las que veo que se nos están exigiendo aquí en la parte de posgrado. Mira, en ciencias de la salud, por ejemplo, todavía en nuestras facultades y eso, se utiliza Vancouver, pero hay revistas que te piden APA, revistas de ciencias de la salud. Sí, eso es algo Bien, que vi cuando consultábamos artículos, que hay muchas que sí, citan APA, inclusive. sí. Bien, vamos a cerrar. Félix, adelante. Maestra, lo que pasa es que se me ha salido o sea, se me ha salido muchísimas veces. No sé si Sí, usted se ha percatado, estoy aquí presente. dime con qué tú te vas, mi hijo, por Dios. Sí, realmente me voy con la estructuración de cómo se realiza una investigación científica y cómo debo de estipular los pasos para cada artículo que yo quiera realizar, cuáles son los estamentos en cada parte. Y realmente para mí ha sido muy interesante y muy gratificante recordar todos esos aspectos de un proceso investigativo y cómo formular un trabajo en este caso. Sí, muy bien. Bueno, pues nada, Maestra, cerramos entonces. maestra, Ajá, sí, yo necesito decirle algo por privado. ¿Puedo? Vengo a sí, saber. Ah, ok. Está bien, yo lo voy a escribir inmediatamente termine la clase. está bien. Ok, gracias. Ok, bueno chicos, pues nada, buenas noches y nos vemos el jueves. Buenas noches, Bye. profesor. Buenas noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches, maestro. Bye, Bye. maestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye, maestro.